Ya venga, mami. ¿Qué fue? ¿Qué te dijo? 50 centros a color y 30 blanco y negro. Te voy a color de blanco y negro. No, creo que piden a color, creo. ¿No sé? Ah, pues, lo que lo hago como está. Ya vengo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, hola, buenas tardes.
Muy bien, hola chicos, buenas tardes. Solamente hay 5 integrantes. Bueno, empezaremos. Antes de empezar la clase, informarles que no hemos tenido clase el día lunes, chicos, porque desde el sábado, bueno, domingo en la madrugada, se fue la energía eléctrica y recién llegó el día martes, así como a las 3 o 4 de la tarde, hicimos 2 días sin energía, así que ya no pude hacer la clase, solo hice la primera clase de la mañana con los alumnos del aula 1, porque mi batería, bueno, estaba cargada, pero ya luego pues ya no se pudo, ya se descargó completamente y se apagó mi celular. Bien, es por eso. Entonces tenemos que hacer recuperación de clase, ya con los niños del aula 1 también les debió una clase, ya la recuperé ayer en la noche, bien, y tendría que recuperarla también con ustedes, bien, creo que con ustedes nos falta recuperar dos clases, me parece. A reanudar. Ya está, listo entonces. Empezamos. Bien, lo que vamos a trabajar es variantes. Bien, variantes colocamos como subtítulo, puede ser, o un título, también no hay ningún problema. Bien. Muy fino. Ahí está. Variantes. Bien. Iconográficas. Variantes iconográficas. Bien. Variantes iconográficas. A ver, hay una de sus compañeras que intenta ingresar. Muy bien. Vamos a ver de qué se tratan las variantes iconográficas. Bien. Sé que las variantes son las formas en las que van a aparecer tanto el objeto en sí, lo que queremos publicitar, como el soporte, todo aquello que acompaña al objeto, ¿bien? Al objeto principal. Entonces, veamos. Muy tarde, bien, muy tarde y luego están interrumpiendo. Bien. A ver, entonces, vamos definiendo. ¿Qué viene a ser las variantes iconográficas? Son todos los recursos gráficos. Son todos, bien, los recursos gráficos. Vamos a subir un poco de brillo. Recursos gráficos. Son todos aquellos recursos gráficos con los que se elabora, ¿bien? Con los que se elabora, con los que se elabora la parte material de la imagen. La parte material de la imagen. Muy bien. Entre estos tenemos, bien, entre estos tenemos vamos a ver qué cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, el plano de la imagen, el ángulo de la imagen, ¿no? El color, que es fundamental, la forma,
la textura, por ejemplo, la textura, la iluminación de una imagen. Mira, cuántas cosas hay que tener en cuenta, ¿no? El encuadre, entre otros. El punto, las líneas, etcétera. A ver, vamos a ver, compañera. Ya está. Entonces, las variantes iconográficas vienen a ser todos aquellos recursos gráficos que se pueden visualizar con los que se va a elaborar la parte material, ¿no? De la imagen. Son en realidad las formas en las que van a aparecer tanto el objeto como el soporte, ¿no? Tanto el objeto como el soporte van a estar con respecto a la fotografía, por ejemplo, tomadas en un determinado plano, un determinado ángulo, va a haber los colores que van a sobresalir, por ejemplo, el color rojo de repente significa amor, ¿no? Pasión, guerra, el azul tiene otro significado, de repente inteligencia, fuerza, y así, ¿no? Cada color tiene un significado. Entonces, dependiendo de aquello que se quiere mostrar al público, bien, también se va a primar los colores, ¿no? Entonces, son fundamentales. La forma, la textura, dice. Todo eso es parte de la imagen, ¿bien? Para que sea llamativa. Ahí están ingresando los compañeros. Para que sea llamativa, bien, y logre el objetivo, pues, que busca, ¿no? Muy bien, entonces esas son las variantes iconográficas. Ahora, dentro de las variantes iconográficas, nosotros vamos a trabajar el plano y el ángulo, ¿bien? El resto, pues, solamente lo mencionamos, ¿bien? Y sí nos vamos a encargar de trabajar el ángulo y el plano. En primer lugar, vamos a hablar del ángulo. Es una variante, ojo, iconográfica, el ángulo. Bien. El ángulo. ¿De qué se trata el ángulo? El ángulo tiene que ver con la posición, bien, con la posición que va a tomar o va a estar determinada la cámara, bien. Entonces, tiene que ver con la posición de la cámara. Bien, con la posición de la cámara. Muy bien, ahora, con respecto al ángulo, tenemos varias clases, ¿no? El ángulo, por ejemplo, horizontal o también llamado frontal o también llamado normal, el ángulo picado, el ángulo contrapicado, el ángulo cenital, el ángulo nadir, por ejemplo, ¿no? Que es desde donde se toma, por ejemplo, una fotografía. Vamos a ver aquí una imagen, ya chicos, las imágenes. Por ejemplo, miren, estos son los ángulos, ¿no? De perspectiva fotográfica. Por ejemplo, en el caso del ángulo horizontal, también llamado frontal o normal, aquí está, por ejemplo, es aquel que se toma es cuando captamos la imagen, ¿no? En un ángulo, bien, frontal, de frente, normal, ¿no? Y nos encontramos en el mismo nivel que el sujeto o que el objeto, ¿bien? Que es fotografiado, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ese es un ángulo normal, ¿no? Captamos entonces la imagen en un ángulo normal, ¿bien? Y nos encontraremos pues al mismo nivel que el sujeto fotografiado, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. También tenemos otro ángulo, el ángulo picado, miren, es forma perpendicular, ¿no? Aquí en el normal era también llamado horizontal, frontal, ¿no? En cambio el picado es un poco ya en forma perpendicular,
se realiza, por ejemplo, cuando hacemos la toma desde un ángulo más elevado, ¿no? Desde una posición más alta que la del sujeto, un poquito más alta. Bien, con dicha perspectiva, por ejemplo, lograremos que el sujeto o tal vez el objeto, bien, aparezca un poco más pequeño y por ende un poco disminuido. Bien. Otro ángulo es, por ejemplo, el contrapicado. Mira, aquí está el contrapicado, ¿no? Es el ángulo contrario al picado, ¿no? Contrapicado. Donde nos ubicamos en una posición más baja a la línea, bueno, imaginaria, ¿no? Que está aquí. Bien, colocamos la cámara en un plano por debajo de nuestro sujeto u objeto que queremos retratar. Bien, y fotografiamos, ¿no? Contrapicado. Otro ángulo es el cenital. Mira cómo está el cenital sobre, ¿no? El sujeto. Nos ubicamos directamente en la posición vertical, mirando de arriba hacia abajo. Tomamos, pues, la captura, la fotografía. Y el otro ángulo es el nadir. Este ángulo es el opuesto al cenital y se logra poniendo la cámara de abajo hacia arriba. Bien. Hemos visto algunas fotografías a veces que aparecen incluso en la planta de los zapatos, ¿no? Es como si estuvieran parados sobre un espejo y alguien está tomando la fotografía desde abajo. Eso se llama ángulo nadir, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, es lo mismo con respecto a los ángulos. Ahí está ángulo cenital, toma cenital, forma bien vertical de arriba hacia abajo, ¿sí? El ángulo nadir de abajo hacia arriba, ¿no? Tanto el ángulo cenital como el nadir son un poco inusuales, ¿no? Pero si se toma en cuenta o cuando vemos una fotografía tomada a partir de estos ángulos, pues puede ser o suelen ser muy impactantes las imágenes, ¿no? Pero no son muy usuales, ¿no? La toma picada o ángulo picado, sí que lo vimos, ahí está la cámara inclinada hacia abajo, aquí está un ejemplo más claro. Y va a disminuir, empequeñecer al sujeto, ¿bien? Brindándole ya una especie de inferioridad psicológica, ¿no? Aquí está un poco más amplia la definición. El contrapicado, que era lo contrario, dijimos, ¿bien? Nos ubicamos en una posición un poco más baja de manera perpendicular, ahí está. La cámara se inclina un poquito hacia arriba y hace que el personaje, el sujeto que vamos a fotografiar, ¿sí? Tenga o se le otorgue una superioridad, ¿no? Y la toma más común, más convencional, más usual, digamos, es la frontal, ¿cierto? O normal, o también llamada horizontal, ahí está, ¿no? La línea imaginaria en forma horizontal, que es la más usual, dice, de todas, y la cámara pues no tiende a inclinarse, ¿no? Sino de manera recta. Entonces de eso se trata, por ejemplo, los ángulos. Bien, con respecto a los ángulos, dice de perspectiva fotográfica. Bien, vamos a definir un poquito, de todas maneras, vamos a definir un poquito, bien, para poder tener de todas maneras algo de teoría. Bien, listo, ahí está, vamos a ver. Hablamos primero del ángulo, por ejemplo, normal. Bien. Ángulo normal. Que también lo llaman, llamado también frontal u horizontal. U horizontal. Bien. Captamos la imagen. Captamos la imagen entonces en ángulo normal.
ángulo normal, bien, encontrándonos en el mismo nivel que el sujeto, ¿no? En el mismo nivel que el sujeto. Bien, que el sujeto. Ahí está, ¿no? Y hemos visto cuál es el ángulo normal. Bien, y aquí hay un poquito de información. Otro ángulo viene a ser el ángulo picado, por ejemplo, ¿no? El ángulo picado. ¿Y de qué se trata el ángulo picado? ¿No? Hacemos la captura, hacemos la toma, la captura igual, ¿no? Desde un ángulo más elevado, ¿no? Más elevado. Bien. Y logramos que el sujeto u objeto, bien, digamos, aparezca más pequeño, ¿no? Más pequeño y por lo tanto disminuido. Bien, en forma oblicua. ¿Listo? Ya hemos visto cuál viene a ser el ángulo picado, ¿no? El otro ángulo que es su contrario sería el contrapicado, ¿no? Contrapicado. A ver, compañera. Pasó porque tan tarde. Bueno, es que Tania a veces tiene problemas con el internet. Muy bien. Siempre mantengan, por favor, sus cámaras prendidas, por favor. ¿Ya? Contrapicado, dice. Es el ángulo contrario al picado. Bien, ubicamos. Entonces aquí, por ejemplo, ubicamos en una posición más baja, ¿no? En una posición más baja. ¿Cierto? En una posición, digamos, más baja, la cámara en un plano por debajo del sujeto, ¿no? Más baja de la línea, ¿no? De la línea imaginaria, como lo vimos en la segunda imagen. Ubicamos en una posición más baja de la línea imaginaria por debajo de nuestro sujeto. Por debajo del sujeto. Bien. Veamos, el otro ángulo sería el ángulo de arriba cenital. Bien, cenital. Veamos el ángulo cenital. Tomamos la imagen, ¿no? Tomamos la imagen de manera vertical. De manera vertical. De arriba hacia abajo, ¿no?
de arriba hacia abajo. Bien. A ver. Y el otro ángulo sería el nadir. Ahí está el ángulo nadir, ¿no? Se opone al cenital, bien, y se logra, ¿cómo se logra este ángulo? Se logra colocando la cámara, bien, de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba, en forma también vertical, ¿no? En forma vertical. Bien, ahí están, ¿cierto? Ahí están los ángulos, bien, de la imagen. Ahí tienen para que hagan sus capturas si es que les faltó algo. Ahí está, que son las variantes iconográficas, son aquellos recursos que van a ser usados, bien, en la elaboración, pues, de la publicidad o propaganda, ¿no? Que tiene que ver con el plano, ángulo, color, forma, textura, iluminación, encuadre, líneas, puntos, ¿no? Dimensión, bien. Y dentro de estos variantes iconográficas, como dijimos, tenemos el ángulo, que es la posición de la cámara para capturar la imagen, ¿no? Un ángulo normal, existe el ángulo picado, el ángulo contrapicado, bien. Ahí está. El ángulo cenital, el ángulo nadir. Bien, sigo para que hagan sus capturas. Muy bien. Y después de esto ya vienen lo que es los planos, ¿no? O el plano. Ahí está contrapicado. Y por último, cenital y nadir. Muy bien. Nuevamente damos una ojeadita a la imagen. Ahí está. Bien. Pueden tomarle captura. Si gustan, pueden tomarle captura. Ahí está. Y a esta también. Bien. Ahí está más explicadito. Muy bien. Otra de las variantes iconográficas u otra de las variantes es el plano, que viene a ser la forma cómo se van a captar las imágenes, ¿no? Vamos a ver de qué se trata eso. Ya está, listo entonces. Veamos ahora otra, bien, otra variante iconográfica que viene a ser el plano. Bien, utilizar el color rojo nuevamente. Y vemos el plano. Muy bien, el plano. Y decíamos que el plano no es más que la forma como se van a captar las imágenes. Bien, eso viene a ser el plano. Eso vamos a colocar aquí. Entonces, práctico, sencillo. ¿Qué es el plano? Entonces, es la forma. Bien, es la forma como, bien, es la forma como se captan, bien, las imágenes, cómo se captan las imágenes. Las imágenes. Bien, cómo se captan las imágenes. Muy bien. Es en realidad la representación, ¿no? Esquemática de varias dimensiones. Muy bien. Vamos a ver. Dentro de lo que es aquí, el plano, vamos a encontrar distintos tipos de plano.
Por ejemplo, podemos encontrar el plano de decorados. Bien, vamos a ver de qué se trata. Plano de decorados. Bien. El plano de decorados, ¿bien?, es aquel en el cual se pone mucho énfasis en el escenario, en el paisaje. Bien, muy al margen de la existencia de algún otro tipo de elemento, ¿no?, de la imagen, como las personas o animales. Aquí en el plano de decorado lo que más importa viene a ser en sí el escenario, ¿no?, el paisaje en sí. Vamos a ver. Bueno, hay que ponerle una pequeña definición porque si no luego ya no nos acordamos. Bien, en plano de decorados aquí se pone énfasis bien, se pone énfasis, por ejemplo, en el escenario, ¿no? Escenario o paisaje. En el escenario o paisaje. Muy al margen, pues, de la existencia de algún otro tipo de elemento gráfico, ¿no? Ahora, dentro de este plano de decorados vamos a encontrar ¿a quién? Vamos a ver, el plano de decorado en sí está ligado, ¿no?, al entorno, a lo que quiere mostrar. Y dentro del plano de decorados tenemos al gran plano general. Gran plano general. Bien, al gran plano general. En el caso del gran plano general, tiende a lo infinito. Bien, tiende a lo infinito. La imagen es muy abierta y el enfoque pues se proyecta hacia lo vago, hacia lo infinito, hacia lo impreciso. Bien. Normalmente o generalmente se utiliza este tipo de gran plano general en la introducción, por ejemplo, o en el desarrollo de alguna película, ¿no? Cuando se ve así a lo infinito, se ve un paisaje, ¿no? Como si estuviera muy lejos o fuera inmenso. Entonces, de eso se trata el gran plano general. Vamos a hacer algo cortito y poner aquí tendencia, bien, al infinito. Al infinito. Bien, tendencia al infinito. Vamos a ver. Algunos ejemplos, bien, para reconocer en otro momento. Ahora les voy a mostrar alguna imagen, bien, de todas maneras, aquí algún ejemplo. Siempre sus cámaras, por favor, prendida. Por ejemplo, en gran plano general puede estar tomada una imagen, por ejemplo, la imagen del cielo, ¿no? Por ejemplo, o la imagen que se toma al infinito en el mar, por ejemplo, ¿no? El mar, por ejemplo. El mar, ¿no? Por ejemplo, un desierto. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos, por aquí tengo unas imágenes. Por ejemplo, miren. Esta es una imagen tomada en gran plano general. Bien. Tiende a mostrar el infinito, ¿no? Aquí al fondo, ¿no? Es inmenso, no tiene fin, mírenme. Parece que el camino tampoco no tuviera ni fin, ¿cierto? La orilla. Igual el fondo. Entonces, esta es una fotografía tomada entonces en gran plano general. La imagen es muy abierta, ¿sí? Enfoca pues algo vacío, impreciso, ¿no? Infinito, dice. Bien, y normalmente a veces vemos películas que inician así, ¿no? Proyectando una imagen parecida a esta.
¿cierto? Entonces, miren, esa fotografía ha sido tomada en ese plano, ¿no? En el gran plano general, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, ¿en qué ángulo podríamos determinar que se ha tomado la fotografía? Parece que fuera un ángulo picado, ¿no? Más o menos. Entonces, así vamos identificando, bien, las variantes iconográficas, ¿no? Aquí tiende, por ejemplo, el color azul. El color también es fundamental, mira aquí, ¿no? Se ve ahí, el color azul ayuda mucho a ver la imagen como que va hacia el infinito. Bien, la luz, las líneas, todo tiene que ver para que se vea una imagen pues bonita, ¿no? Llame la atención, cumple el propósito que busca. Muy bien, entonces ahí tenemos esa imagen, ¿listo? Del gran plano general. Vamos con otro. Ajá. Veamos aquí. Otro es el plano general. Plano general. ¿Qué se trata el plano general? El plano general es el escenario que se va a fotografiar, aparece pues en la imagen un tanto pues inexacto, ¿no? Pero que se puede reconocer. Se identifican algunos elementos del paisaje, ¿sí? Pero además se puede identificar algunas imágenes un poco más pequeñas, como de repente personas, bien, pueblos, ciudades, etc. Bien, vamos a ver. Esto es distinto al otro, tiene tendencia finita, quiere decir, muestra un límite, ¿no? Muestra un límite. Ejemplos de fotografías presentadas en plano general, tenemos, por ejemplo, un parque. Bien. Aquí lo vamos a determinar, por ejemplo, un parque. Bien. Una plaza, por ejemplo. La plaza de armas, por ejemplo, ¿no? Tomada desde lejos. Y aquí también vamos a lograr ver una imagen. Por ejemplo, ¿no? Esta imagen está tomada en plano general. Bien, se ve la imagen de un parque con tendencia pues a lo finito, ¿no? Que tiene una culminación. Se logra ver pues por aquí, ve los asientos, de repente, ¿no? Unas personas. Bien. Entonces, esa imagen está tomada en plano general. Bien, ahí está. Vamos con otro más. Veamos. Plano general corto, por ejemplo. Otra forma, ¿no? Plano general corto. ¿Qué sucede aquí? En el plano general corto. ¿Qué sucede? En el plano general corto, bien, dice que incluye elementos, o sea, personajes, dentro del entorno, dentro del espacio. Bien. Los elementos quiere decir que van a conformar dicha imagen, dicho escenario, dicho paisaje, se pueden reconocer. Bien. Vamos a ver. A ver, vamos a poner. Los elementos, bien, del paisaje, por ejemplo, del paisaje o de lo que estén mostrándonos, ¿no? O del escenario, son reconocibles, ¿no? Son claramente reconocibles. Por ejemplo,
Una imagen tomada en plano general corto. ¿Qué imagen podría ser? Por ejemplo, ya, la toma de una inundación, por ejemplo, ¿no? La toma de una, por ejemplo, inundación, ¿no? Y en ella, por ejemplo, se ven las personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sería de plano general corto. A ver, veamos si tenemos una imagen de esas. Ahí está, por ejemplo. Bien. Hay una imagen de plano general corto, ¿no? Están incluidos los personajes con respecto al entorno, ¿no? Aquí vemos el mar, unas rocas, pero al mismo tiempo logramos visualizar los personajes y también el entorno, ¿no? Aquello que los rodea. Entonces, por ejemplo, esa es una imagen tomada en plano general corto, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene la imagen. Bien. Ahí tiene la imagen. Muy bien, siempre por favor con las camaritas. Muy bien. Se ven guapos, así que coloquen nada más sus cámaras. Hay algunos por ahí que no activan sus cámaras. Tienen que tener siempre las cámaras activadas, ¿ya? Por favor, si no, se les toma como falta. Christopher no está en clase. Faltó hoy, ¿verdad? Muy bien. Ya. A ver, déjenme enviar un mensajito rapidito. Muy bien. Ya está. Veamos, continuemos. Listo. Muy bien, ya vimos aquí, bien, los planos generales, gran plano general, bien, o lo que son los planos de decorados, ¿no? Donde encontramos al gran plano general, al plano general y al plano general corto. Bien. Ahora vamos a ver los planos con respecto a los personajes. Vamos a ver con qué color lo trabajé. Con color amarillo. Listo. Vamos a ver. Muy bien. Veamos aquí. Bien. Plano, vamos a ver. Hola, ¿alguien habló? Sí, profesor, ¿está que escribe o no? No, ahorita no. ¿Por qué? ¿No se ve la imagen? ¿No se nota la pizarrita, la pantalla? No, no se ve. ¿No se ve nada? No. Tal vez miren, quité el compartir. Pero fue ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita. Ya. Sin darme cuenta, dejé de compartir. Ya está. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Ahora lo que vamos a ver, ya vimos el plano de decorados. Ahora vamos a ver el plano de personajes. Vamos a ver. Plano de personajes. Bien, plano de personajes. En el caso de los planos de personajes, chicos, esto va a abarcar animales, personas, objetos, entre otros, ¿bien? Entonces, aquí lo vamos a colocar para saber. Bien, abarca
Entonces, por ejemplo, animales, personas, incluso objetos, ¿bien? Cosas, ¿no? Objetos, caricaturas, etcétera. Bien. Ahora, dentro de estos planos de personajes, vamos a encontrar el plano, por ejemplo, el plano entero. Bien. Aquí en el plano de personajes lo que vamos a hacer es resaltar, bien, a los seres que son pues el motivo, ¿no? De la imagen. De repente queremos publicitar una gaseosa, lógicamente el fondo, lo principal va a ser la botella, ¿no? Llena de líquido, ya sea de alguna marca reconocida. Si queremos de repente mostrar una marca de auto, ¿no? El objeto, también el objeto será aquello principal, el motivo de la imagen. ¿Bien? Puede ser una persona de repente, si es algún cantante, algún personaje conocido. Bien. Dentro del plano de personajes vamos a encontrar, por ejemplo, bien, al plano entero. Imágenes de plano entero. Bien. Imágenes de plano entero, ¿no? Aquí se va a presentar al personaje de los pies hasta la cabeza, quiere decir de cuerpo entero. Así lo definimos así, cuerpo entero, ¿no? De cuerpo entero. Bien, el personaje va a aparecer de manera completa, sin importar en qué posición se encuentre. Ojo, sin importar en la posición. Cuerpo entero, sin importar, acá lo vamos a agregar mejor, sin importar, bien, su posición. ¿Listo? Su posición. Veamos entonces en algún plano entero, me parece que aquí también tengo una imagen. Ahí está. Bien, por ejemplo, entonces es un plano entero. En este caso está de pie el personaje, ¿no? Elemento principal, ahí es una persona, ¿sí? Es lo que sobresale. Por lo tanto, bien, se presenta en plano entero. El personaje ha sido mostrado desde los pies hasta la cabeza. Bien. Uy, su pantalón se rompió. Bien. Está presentado de cuerpo entero. Bien. No importa, ojo, que sea una persona, puede ser un animal, ¿bien? Puede ser un objeto. El personaje puede estar echado, ¿bien? Puede estar sentado, pero que se logre ver completo. Igual en el caso de un animal, ¿bien? Igual en el caso de un objeto. Entonces, eso es plano entero. Bien, puede ser incluso una caricatura también, ¿no? Un dibujo cualquiera. Ya, chicos. Muy bien, plano entero. Vamos con otro. Ahora también el plano medio. Plano medio. La forma como se fotografía, ¿no? Plano medio. Vamos a ver. Aquí el personaje aparece de manera fragmentada, dice. Bien, y es exclusivo pues para los seres humanos. Bien. Aquí en plano medio lo vamos a dividir. Bien. Plano medio. Listo. Entonces aquí aparece entonces el personaje.
de manera fragmentada. No vayan a pensar que aparece por pedazos, ¿no? En una imagen, no, no, no. Si no, van a aparecer, por ejemplo, en una imagen de repente, partes del cuerpo, ¿sí? Veamos para entender mejor. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del plano medio, puede aparecer medio, largo, ¿bien? O también llamado plano americano. ¿Bien? ¿A qué se refiere con esto? Cuando aparece el personaje de las rodillas hacia arriba. Recuerden que por lo general es exclusivo para los seres humanos, ¿no? Entonces, esto es desde la rodilla, desde las rodillas hacia la cabeza. Bien, es plano medio largo o plano también llamado americano, ¿no? Entonces, de las rodillas hacia arriba, ¿no? Hacia la cabeza. El cuerpo de la persona va a aparecer desde las rodillas hacia arriba. Veamos si hay algún ejemplo. Ahí está, ¿no? Desde las rodillas hacia la cabeza. Esta fotografía, por ejemplo, ha sido tomada en plano americano. ¿Y en qué ángulo creen que ha sido tomada? ¿En qué ángulo, chicos? Cenital, picado, frontal, Contrapicado. contrapicado o nadir. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Contrapicado. Contrapicado. No me parece que sea contrapicado. Me parece que es frontal o normal que le llaman, ¿no? Sino que por el hecho de que tiene las piernas atrás, pareciera que está de manera perpendicular, ¿no? De abajo hacia arriba, pero no. Es un ángulo normal, un ángulo frontal. Y el plano es plano medio largo, ¿no? Entonces quiere decir que es un plano americano. Siempre de las rodillas hacia la cabeza, plano americano. Bien, vamos con otro. Vamos viendo otro. Ya está. Veamos aquí. Otro más. Plano medio también, pero propiamente dicho ahora. Propiamente. ¿No? Plano medio propiamente dicho. Este plano propiamente dicho, plano medio propiamente dicho, es cuando el ser humano va a aparecer, pero desde la cintura ahora. Desde la cintura hacia la cabeza, ¿no? Vamos a ver. Desde la cintura hacia la cabeza. Yo levanto las manos y todo, pensando que ustedes me están viendo. Bien, y va desde entonces la cintura hacia la cabeza. Veamos la imagen, por aquí me parece que también tengo una imagen. Ahí está. Bien, ¿cómo se llama este personaje? ¿Alguien sabe? Zac Efron. ¿Quién? Zac Efron. Wow, por qué es famoso? Es un actor, Es una actor. celebridad. Ah, una celebridad ese Bruno. Eso sí sabe Bruno. Muy bien. Apareció en unas películas de baile, creo, o algo así, de coreografías. ¿O no? Me Sí, confundo. creo. High Sí, ¿no? School Music. Ah, correcto. Bien, Bruno. Tienes 20 porque esa pregunta viene en el examen. Muy bien, míreme, de la cintura hacia la cabeza. Entonces es un plano medio propiamente dicho. Bien, un plano medio propiamente dicho. En un ángulo pues normal, ¿no? Ahí está la imagen. Muy bien. Listo. Ahora veamos
también el plano medio corto, ¿bien? Medio corto. Habíamos visto el medio largo, ¿no? Que es el americano, de las rodillas hacia arriba, propiamente dicho, desde la cintura hacia la cabeza. Y el plano medio corto, veamos, es aquel que se da, ¿bien? O que aparece desde el pecho o busto hacia arriba, ¿bien? Desde el pecho, para los varones, desde el pecho, ¿bien? O busto, ¿bien? Hacia la cabeza. Miren, hacia la cabeza. ¿No? Veamos una imagen aquí, a ver, ahí está, ¿no? Desde el busto hacia la cabeza. Entonces, este es un plano medio corto, ¿bien? Por ejemplo, las fotografías de los pasaportes, ¿no? Se toman así, en plano medio corto. Los pasaportes, las fotografías que van a colocar ustedes en sus títulos profesionales, ¿no? Las fotografías que colocan ahí en sus carnets de diario, ¿no? Bueno, este año no han tenido, pero están tomadas en plano medio corto. Bien, ahí está la imagen. Muy bien, ahora vamos a ver el plano de rostros. Bien, plano de rostro. Vamos a ver. Aquí encontramos, bien, aquí encontramos al gran primer plano. Al gran primer plano. Bien. En el caso del plano de rostros, ya, en el caso del plano de rostros, el enfoque pues va a estar centrado específicamente en el rostro de la persona, en exclusivo para seres humanos, ¿bien? Y el gran primer plano, en este caso, el gran primer plano, bien, únicamente aquí va a aparecer el rostro de la persona dentro de la fotografía. Bien, el rostro de la persona. Aquí vamos a colocar, aparece solamente, ojo, solamente el rostro de la persona. Nada más alrededor, ¿no? Al costado, nada. Solamente el rostro o la cara, la faz de la persona. De la persona. Desde el mentón, bien, lo que nosotros llamamos cachete, ¿no? Desde el mentón, en un lenguaje coloquial, ¿no? Hacia la cabeza. Hacia la cabeza. Bien, que aparece todo el rostro. Veamos si es verdad. Ahí está. Bien. Esa artista sí es de mi época y se llama, creo que, Salma Hayek, ¿no? Creo, no sé. No sé mucho yo de... Bien, entonces mírenme, ahí aparece del mentón hacia su cabeza, ¿cierto? Todo su rostro. Está tomada en un gran primer plano. Un gran primer plano. Bien. Ahí está. Vamos. Seguimos y vemos también las fotos tomadas en un primer plano. ¿A qué se refiere con un primer plano? Veamos un primer plano. Es cuando aparece desde el cuello, ¿sí? O parte superior de los hombros hacia arriba. Bien. Entonces, desde los hombros, para que sea más práctico, desde los hombros hacia la cabeza, ¿no? Nosotros tomamos la fotografía por tomar, pues, ¿no? Pero mire, hay que saber eso, ¿no?
Por ejemplo, la fotografía de tu DNI está tomada en primer plano, porque se toma desde los hombros hacia la cabeza, ¿no? A ver, veamos. Ahí está, ¿no? De costado, de frente, como quieran. Desde los hombros hacia la cabeza. Bien, ahí está la imagen. Bien. Ahora, utilizar otro color. Y veamos los planos de detalle. Plano de detalle. Bien, vamos a ver. ¿Qué se refiere con el plano de detalle? En el caso del plano de detalle, la imagen va a abarcar lo específico. Bien. Aquí se va a resaltar el elemento más importante, el elemento específico que puede ser un ser o puede ser un objeto. Bien, puede ser un animal. Cuando dice ser se refiere a eso, ¿no? Seres, personas, animales. Bien, y dentro del plano de detalle, bien, vamos a ver, por ejemplo, sí, está bien. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, las cejas, ¿no? El rostro, las manos, por ejemplo, ¿no? Los labios, el hombro, no sé, los dedos, ¿no? Se ve en la publicidad a veces, cuando nos muestran algún jabón, algún esmalte, algo, ¿no? Se ven en las imágenes, por ejemplo, de estos de ventas por catálogo, ¿no? Se muestran únicamente las uñas a veces, para ver un color, ¿no? Abarca lo específico. Ah, pero no puse una definición. Ay, no puse una definición aquí. Solo la dije y ya no la escribí. Hay que colocar. Para que tengan una idea, ¿no? Abarca la zona específica. ¿Ven? Que pueden ser pues los labios, ¿no? No sé, los ojos, etcétera, alguna parte del cuerpo. Bien, vamos a ver. A ver si ahí está, ¿no? Por ejemplo, esa es una fotografía tomada en plano de detalle. Bien, en plano de detalle. Ahí está. En este caso, un ojo, ¿no? Con lágrimas se ve claramente. Muy bien, entonces, ahí podemos ver, hemos aprendido algo con respecto a los ángulos y a los planos de la imagen, de la fotografía, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí un poquito más o menos de los medios de comunicación masiva. Es también parte de esto, de hablar de los medios de comunicación masiva, porque es por donde se va a transmitir, pues, la imagen, ¿no? Ya sea la imagen publicitaria, por ejemplo, lógicamente, ya sea para una publicidad o para una propaganda. Bien. La televisión, por ejemplo, chicos, es un medio de comunicación masiva, ¿no? Esto lo voy a dar de manera oral simplemente, ¿no? La televisión viene a ser un medio, pues, audiovisual, bien, masivo. Audiovisual porque podemos ver y escuchar a la vez, ¿no? Masivo, convoca a masas, lógicamente, y permite, pues, a los publicistas, ¿no? Exponer pues toda su creatividad, porque pueden combinar aquí la imagen y también el sonido. Tiene algunas ventajas, como por ejemplo,
La cobertura pues se va a dar en grandes cantidades, en mercados, ¿no? Masivos. Tiene un bajo costo porque, mira, todo lo que puedes combinar a través de la televisión, ¿no? La imagen, el sonido, movimiento, y es muy atractivo esto pues a los sentidos, ¿no? A la vista, en este caso del espectador. Otro medio de comunicación masiva viene a ser la radio, chicos, la radio. De repente por ahí pueden estar tomando algún apunte, no sé. La radio, ¿no? También es un medio de comunicación masiva, pero, chicos, en este caso, la radio es solamente auditivo, recuerda, pero tiene gran amplitud, ¿no? Puede llegar a los lugares más recónditos, en cambio a veces la televisión no necesariamente, ¿no? En la actualidad la radio pues está recobrando toda su popularidad que en algún momento había perdido y había sido ganada por la televisión, ¿no? Las ventajas de este medio de comunicación masiva es que tiene mucha aceptación, ¿no? Y es bastante pues económico. Otro medio de comunicación masiva viene a ser, por ejemplo, los periódicos, ¿no? El periódico. Estos son más que todo medios de comunicación masiva visuales, ¿bien? Ideales pues para algunos anuncios, ¿no? Digamos locales más que todo, ¿no? Un determinado contexto, espacio. Las revistas también es un medio de comunicación masivo. Lógicamente, es un medio visual, ¿bien? Y hay diferentes tipos, pues, de revistas, ¿no? Tú puedes elegir. Entonces, es un medio de comunicación masivo selectivo, porque se va dirigido a públicos especializados, ¿no? Pero también se da de manera, pues, y de forma masiva. Además, siempre la resolución, ¿no? De impresión de las revistas, pues es de alta, ¿no? De alta resolución. Y las revistas por lo general tienen una larga vida, ¿no? Entonces los lectores pueden verlo bien con mucho tiempo de repente, ¿no? Y duran bastante. Las revistas se dan cuenta que duran mucho, no como el periódico que en unos días empieza a amarillar. En cambio, las revistas tienen larga duración. Entonces, de repente puedes ver hoy una publicidad y no sé, dentro de 2 meses ves la revista nuevamente y sigue la resolución muy buena de la imagen, ¿bien? Así que la revista es un muy buen medio masivo de comunicación, ¿bien? La internet, por supuesto, ¿no? Es el que rige en la actualidad y es un medio audiovisual y además interactivo, ¿bien? Y selectivo, ¿bien? Entonces, tiene algunas ventajas, ¿no? Que es se puede seleccionar productos de alta calidad, infinidad de productos, el costo es bajo, ¿bien? Y tiene pues un gran impacto, ¿no? Entonces, de eso se trata los medios de comunicación masiva. Bien, chicos. El día de mañana, a la hora que ya nos toca clase, que sería las 7:30, desarrollamos la practiquita, ¿ya? De este tema. Con este tema, bueno, culminamos lo que es un poco de lenguaje, ya, porque tenemos que también trabajar lo que es razonamiento verbal, ¿bien? Y de ahí arrancamos ya para culminar el año escolar con razonamiento verbal. Bien, chicos, entonces mañana desarrollamos la práctica y hacemos la recuperación de una clase al menos. Bien, hasta ahí creo que nos quedamos. Bien, y nos veríamos mañana. Bien, antes que se vayan rapidito para tomar. Profe, para tomar captura de pantalla. Ok. Listo. Desde un principio, a ver. Desde el 5. Ya, bueno, lo voy pasando allí rapidito. Mientras cojo mi cuadernito para
tomarles la lista. ¿Listo? Ajá. Por ahí hay algunos que me deben examen. Uy, ¿dónde está mi lista? Uy, no veo mi lista. Hoy estamos 4, ¿no, chicos? Yo vivo perdida en el tiempo. 5, ¿no? 5, tienes razón. 5 del 11 del 2020. Muy bien. Ahí está. Profesora, ¿puede retrasar el anterior, por favor? Sí, ahí está. Chicos, ahí vamos. A ver. Listo. ¿Ya está? Voy a tomar la lista ahora. Va. Hay 11. ¿Quién faltó? Christopher. Luciana, ¿verdad? Ya, Christopher. Luciana. ¿Quién más faltó, chicos? Christopher, Luciana y Luis Fernando, ¿está? Luis Fernando No está. Ya, y Luis Fernando. Ya está. Ellos 3 nada más, ¿no? El resto. Valentín está, Valentín. Ah, sí está, sí está, sí está. Lorenzo. Ahí está Lorenzo. Y Tania. Presente. Listo. Ah, ya, por ahí está Profesora, ¿Sí? disculpe una pregunta. 2. En Dime. la imagen de plano general corto, también sale el mar. Ahí no sería gran plano general. ¿En cuál? A ver, a ver, a ver. En la imagen de plano general corto. A ver. ¿Está? En eso. También sale el mar. Sí, claro, sale el mar, pero si te das cuenta, lo que pasa es que aquí en esta imagen, bien, se logra ver, por ejemplo, los elementos que lo acompañan, en este caso, personas. Como se logran ver las personas en un determinado tamaño, ya no sería un gran plano general, bien. El Ya, gracias. gran plano general tiende a lo infinito nada más y no se logra percibir aquellos elementos que acompañan a ese infinito, ¿no? No se logra ver las personas, ¿no? Solamente tiende
al infinito. Aquí está acompañado por personas. Ya, profesora, gracias. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, bien, para desarrollar la practiquita, ¿ya? Listo, Hasta luego, chicos. profesora. Hasta Cuídese. luego. Hasta luego, profesora. Chao, chicos, chao, chao. Bruno, córtate el cabello.